Notion es una herramienta fantástica que vino para quedarse. Hagas lo que hagas, ya sea para tu trabajo o para tu vida cotidiana, te resultará muy útil. Y para estudiar también. Por eso mismo he creado este kit de plantillas de Notion especialmente para estudiantes como tú, para que te ayude a sacar el máximo partido al tiempo que dedicas a estudiar. Además, abajo en el comentario fijado te dejo el enlace a las plantillas. Vamos allá. Esta es la página principal de nuestro kit con plantillas de Notion para estudiantes. Por ahora tenemos 14 plantillas divididas en los 7 grupos que ves en pantalla. Plantea tus objetivos, toma notas, organiza tu estudio, técnicas de estudio, diccionarios y gestión del tiempo. Empecemos por el primer grupo. Empieza por aquí, con la plantilla Asignaturas y Notas. Veamos cómo utilizar la plantilla. Lo primero que te vas a encontrar es este desplegable que dice Instrucciones. Si haces clic, se mostrarán las instrucciones que he añadido para que sepas cómo utilizar la plantilla. Así que, si en cualquier momento se te olvida algo, simplemente tienes que hacer clic en este desplegable y consultar lo que necesites. He organizado las asignaturas por cursos. He puesto por defecto 4 cursos, pero si resulta que en tus estudios tienes más de 4 cursos y quieres añadir uno nuevo, simplemente tienes que hacer clic en Añadir grupo. Escribes el nombre del nuevo curso, por ejemplo, quinto, y haces clic en Listo. Si resulta que no tienes tantos cursos y no los necesitas, simplemente puedes eliminarlos. Para ello, vienes a los 3 puntitos, haces clic en Eliminar grupos y clic en Delete. Y ya está eliminado. Sigamos. Si haces clic en el desplegable de cada curso, se mostrarán las asignaturas que ya tienes añadidas. Como puedes ver, es una tabla en la que la primera columna se llama asignatura, aquí ponemos el nombre de la asignatura que vamos a cursar, en la segunda tenemos el cuatrimestre, donde elegiremos el cuatrimestre en el que la cursamos, en la tercera columna tenemos la nota que hemos sacado y por último la columna con el estado, si estamos cursando la asignatura todavía, si ya está aprobada o si está suspensa. Si quieres añadir una nueva asignatura, tienes que hacer clic en Nuevo. Ahora escribes el nombre de la asignatura, por ejemplo, Historia, seleccionas el trimestre en que la vas a cursar, por ejemplo el tercero, y marcas la nota que hayas sacado. Esto lo vas a dejar para el final una vez la conozcas. Mientras tanto, se te va a marcar automáticamente como no matriculada. Una vez la empieces, simplemente tienes que hacer clic encima y seleccionar su nuevo estado, en curso. Y elegimos en curso. Si acaso lo hubiéramos aprobado ya, hacemos clic en aprobado, o en suspenso, o en lo que corresponda. Una cosa importante a saber es que una gran ventaja de esta plantilla es que nos va a servir como base de datos, porque todas las plantillas están enlazadas a esta, de modo que, una vez creas las asignaturas en esta plantilla, ya están disponibles para todas las demás. Bien, sigamos con la parte de las notas. Igualmente, también tenemos aquí un desplegable con las instrucciones para saber cómo utilizar este apartado. Esta vez tenemos una tabla también, pero organizada por asignaturas. En la primera columna de la tabla tenemos el nombre del examen o de la prueba que va a contar para nuestra nota final. En la segunda columna tenemos la fecha, que puede ser una fecha única, como en el caso de los exámenes, o que puede ser un rango de fechas, un periodo, como en el caso de la asistencia a clase, que como vemos, hemos empezado a cursar el 2 de febrero y hemos terminado el 30 de mayo. Para poder añadir un rango de fechas tenemos que tener marcada la opción de fecha de finalización. Como puedes ver, en el caso del examen no es necesario. En la siguiente columna añadimos la nota que hemos sacado en el examen y en la siguiente columna, ponderación, vamos a añadir cuánto cuenta este examen para la nota final. Por ejemplo, en el caso del examen parcial, hemos sacado un 7,5, la ponderación es de un 10%, por tanto nuestra nota final es de un 0,75. No necesitas calcularlo tú simplemente tienes que añadir la nota y la ponderación y la nota ponderada se calculará automáticamente. Siguiendo con ello, vemos que en la asistencia a clase hemos sacado un 10 porque hemos ido siempre, cuenta un 5% para la nota, sumamos 0,5 puntos para el examen final. En el caso de la presentación, hemos sacado un 9, cuenta un 15%, sumamos 1,35 puntos. Y en el caso del examen final, es lo que más cuenta, un 70%, hemos sacado un 8, por tanto sumamos 5,6 puntos. Y la suma de todas estas notas nos da una nota total de 8,2, que la tenemos aquí abajo. Entonces, ahora que conocemos la nota final, es cuando venimos arriba al apartado de asignaturas y en la asignatura que corresponde, en este caso es TIC, marcamos la nota, como vemos que ya la tenemos, un 8,2, está aprobada, perfecto. Importante, fíjate que en la casilla ponderación, abajo, la suma te dé un 100%. Si te da más o te da menos, es que no has anotado bien la ponderación. Vamos a verlo todo, vamos a hacerlo de cero con un ejemplo. Para añadir una nueva asignatura vamos a venir aquí a añadir grupo y seleccionamos la asignatura de entre las que ya hemos creado, por ejemplo matemáticas. Y vamos a hacer un ejemplo para que veamos cómo hacerlo desde cero. Hacemos clic en nuevo para añadir un nuevo examen, una nueva prueba, en este caso va a ser un examen y le vamos a llamar examen 1. En la fecha seleccionamos el día, hacemos clic y ya nos abre el calendario, pues va a ser el día 1 por ejemplo. En la nota pues hemos sacado un 8.
y pondera un 50%. Por tanto, sumamos 4 puntos para la nota final. Vamos a añadir un segundo examen, examen 2. Lo hemos hecho el día 2, por ejemplo. En este caso hemos sacado un 6 y también pondera un 50%. Por tanto, nos suma 3 puntos más para la nota final. En total, 4 y 3 son 7. Tenemos una nota final de 7. Entonces venimos arriba a la lista de asignaturas y en matemáticas añadimos la nota que hemos sacado. Teníamos un 4, pues en realidad hemos sacado un 7. Así que ya no está suspensa. Está aprobada. Y ya está. Así es como vamos a añadir las pruebas y las notas y cómo se nos va a calcular automáticamente la nota final de cada una de nuestras asignaturas. Vale, ahora que ya has añadido los exámenes o las tareas que tienes que entregar, también puedes venir a esta otra plantilla, calendario de exámenes y entregas, y puedes visualizar en el calendario cuándo vas a tener los próximos exámenes o tareas. Esta plantilla de calendario está pensada para ser meramente informativa, simplemente para consultarla. Ahora bien, si estás aquí y quieres añadir un nuevo examen o una nueva tarea, también lo puedes hacer. Simplemente tienes que hacer clic aquí en el más y en la ventana que se abre puedes escribir el concepto. Pues va a ser el examen 4 para la asignatura TIC y la nota todavía no se sabe porque no llegó el día. Y la ponderación va a ser de un 40%. Perfecto. Salimos y ya vemos cómo tenemos aquí el examen de TIC. Abajo también tenemos la misma lista que teníamos antes de exámenes y materias. Aquí está organizada por fecha, pero también la podemos ver organizada por materia, al igual que en la otra plantilla. Lo bueno es que ambas plantillas están sincronizadas, de modo que los cambios que tú hagas en esta plantilla se van a actualizar en la otra. Y ahora lo podemos comprobar. El examen que tenemos el día 11, en asignaturas y notas, vamos a ver cómo en TIC ahora nos encontramos con que tenemos un examen 4 el día 11. Esta plantilla de objetivos está pensada para que registres tus objetivos y para que te resulte fácil y cómodo darle seguimiento. Además la hice siguiendo el método SMART, cuyo nombre son las siglas de específicos, medibles, alcanzables, realistas y con tiempo definido, que estas son las características que tiene que cumplir un objetivo para que sea eficaz, es decir, para que sea más probable que lo consigas. Evidentemente no hace milagros, pero siempre ayuda. Entonces, si no conoces el método SMART, puedes leer el post que escribí en el cual explico en qué consiste y cómo utilizar este método, o si lo prefieres, puedes hacer clic en este desplegable y ver el vídeo en el que también lo explico. Como en el resto de plantillas, también puedes hacer clic en este desplegable para ver las instrucciones sobre cómo utilizarlo. Una cosa buena que tiene esta plantilla es que no solo te sirve para anotar tus objetivos académicos, sino también para tus objetivos profesionales, personales y en cualquier ámbito de tu vida. Entonces, vamos a ver cómo usarla. Lo primero que tenemos que hacer es anotar las metas principales, es decir, esas metas generales más importantes a las que van a apuntar todas nuestras acciones. Por ejemplo, aquí hemos anotado aprobar todas las asignaturas del curso, terminar matemáticas con un sobresaliente y convertirme en un profesional de Photoshop. Si hacemos clic en este lápiz, podemos editar cada objetivo. Nos aparece esta casilla y entonces se nos va a abrir la vista lateral. En la de convertirme en un profesional de Photoshop, le hemos puesto para fecha límite para conseguirla el 1 de enero y aparte tenemos aquí una casilla que dice qué me motiva, la cual está pensada para que escribas tu motivación, es decir, por qué quieres conseguir ese objetivo y qué te mueve a ello. Así, si en algún momento necesitas refrescar ese motivo que te mueva a querer conseguirlo, simplemente vienes aquí. Si quieres añadir una meta principal, tienes que hacer clic aquí en Nuevo y escribes el nombre que quieras de la meta. Por ejemplo, conseguir 1.000.000 de euros. Y aquí en añadir fecha le pones la fecha límite para conseguirlo. Si quieres eliminar una meta, simplemente haces clic aquí y en eliminar. Vale. Entonces, ahora que ya tenemos definidas las metas principales, lo que tenemos que hacer es definir esos objetivos más pequeños cuya consecución nos va a acercar al logro de estas metas principales. Entonces, cada uno de estos objetivos más pequeños tiene que estar alineado con las metas principales. Bien, para eso tenemos esta tabla de objetivos en la cual los vamos a ir añadiendo. Como puedes ver, tiene varias columnas y cada una de estas columnas coincide con las características que te comenté antes del método SMART. Entonces, en la primera columna vamos a escribir el objetivo que quieres conseguir. Muy bien, en la columna cuantifícalo, lo que vamos a hacer es escribir algo que nos indique que estamos progresando en la consecución de este objetivo. Lo siguiente es marcar una fecha de inicio y le ponemos una fecha fin. En la siguiente columna vemos a qué meta principal corresponde este objetivo. La siguiente columna nos pregunta si es alcanzable. Entonces aquí lo que puse es una escala del 1 al 5 en la cual tú vas a valorar qué tan difícil es conseguir este objetivo. Entonces, 5 es que es muy fácil de lograr, es muy alcanzable. Es alcanzable, es muy fácil de lograr. Es alcanzable, es muy fácil de lograr. Entonces 5 significa que es muy alcanzable, muy fácil de lograr. Y 1 significa que es muy difícil.
Y en la columna estado vamos a ver cómo llevamos este objetivo. Ya está conseguido, lo hemos fallado, estamos en proceso, lo estamos ejecutando ahora o está pendiente. Entonces, si queremos añadir más objetivos, tenemos que hacer clic en nuevo o en el hueco, porque aquí vemos que todavía tenemos huecos en la tabla, pues vamos allá. Por ejemplo, este va a ser aprobar el primer examen de matemáticas. Entonces, lo cuantificamos. Para saber que voy a estar preparado, mi forma de cuantificarlo es que tengo que ser capaz de resolver perfectamente todos los problemas. Vamos a empezar con ello, por ejemplo, el día 9, y tenemos que dominarlo a día 31. Vamos a ver a qué meta principal atiende. Solo tenemos que hacer clic y ya nos va a mostrar las metas que antes hemos creado. Vamos a elegir, esta atiende a aprobar todas las asignaturas del curso, hacemos clic en el más, y además atiende a otra que es terminar matemáticas con un sobresaliente. Hacemos clic, perfecto. Entonces ahora vamos a ver qué tan alcanzable es. Llegamos aquí, clicamos y vamos a poner que es un 3. No es precisamente fácil, pero tampoco es imposible. Y lo siguiente, el estado, pues vamos a poner que todavía no hemos empezado, está pendiente. Por otro lado, también podemos verlo de otro modo. Tenemos aquí la vista por estado, en la cual se nos muestran los objetivos organizados en función de su estado. Aquí vemos los que están pendientes, aquí los que están en proceso, y los conseguidos y los fallados. Entonces, por ejemplo, este que tenemos en proceso, una vez lo termine, simplemente tengo que hacer clic y arrastrarlo a conseguido. Perfecto. Y este, por ejemplo, que está pendiente, lo pasamos en proceso, resulta que ya hemos empezado, pero resulta que después de empezarlo nos ha salido mal y lo hemos fallado. Así que simplemente tenemos que hacer clic y arrastrarlo a la columna fallado. Y así con todos. Aquí también podemos crear objetivos, pero lo cierto es que es más cómodo hacerlo en el otro tipo de vista. Esta es la plantilla Bloc de Notas, en la cual puedes anotar todo aquello que necesites. Lo primero que te vas a encontrar es el desplegable con las instrucciones sobre cómo utilizar la plantilla para consultarla en cualquier momento. Después verás esta lista de cuadrícula con las notas que hayas creado. Si quieres crear una nota nueva, simplemente tienes que hacer clic aquí en el botón Nuevo y se te abrirá una ventana para crear la nota. Le pones un título, por ejemplo, idea de negocio. Automáticamente se te va a asignar una fecha de creación, que es la del momento en el que creaste la nota. Y después veremos esta casilla, la casilla etiquetas, la cual nos sirve para organizar las notas. Para añadir una etiqueta simplemente hacemos clic aquí y seleccionamos entre las que ya tenemos: ideas, clase, cosas de casa, inspiración. Y si queremos crear una nueva etiqueta, es tan fácil como escribir aquí, por ejemplo, la etiqueta negocios. Hacemos clic en intro y ya está creada. Como veis, podemos añadir varias etiquetas a una misma nota. Y si resulta que habéis puesto una etiqueta que no le corresponde, es tan fácil como hacer clic en la X y eliminarla. Después lo que haremos es simplemente escribir la nota, por ejemplo, cuál fue la idea de negocio. Vender calcetines online. Perfecto. Y ahora veréis que aquí tenemos la nota. Idea de negocio. Vender calcetines online. Perfecto. Si queremos editar cualquier nota, simplemente hacemos clic sobre la nota y se nos abre y ya la podemos editar. Si resulta que lo que queremos hacer es una nota en forma de lista, es tan fácil como venir aquí abajo y hacer clic en lista. Y automáticamente se nos va a abrir la plantilla para hacer una lista. Por ejemplo, le podemos llamar a esta lista de la compra. Y escribimos tomates, lechuga, carne y huevos. Y esta es nuestra lista de la compra. También puedes utilizar la vista de lista para ver tus notas. Simplemente tienes que hacer clic aquí y ya se te muestran en forma de lista. Además, también puedes crear aquí una nueva nota. Haces clic en nuevo, escribes el título, nota 1, le puedes añadir aquí las etiquetas, pero para añadir la información a tu nota tienes que hacer clic aquí en abrir vista lateral y ya podrías añadir. Eso es todo. Como ves, es una plantilla bastante sencilla. Veamos ahora la plantilla de Notas Cornell. Esta plantilla está creada para tomar apuntes en clase, pero no para tomarlos de cualquier manera, sino siguiendo el método Cornell. Este sistema está enfocado en mejorar el aprendizaje y la comprensión de esas notas que tomas. Si no conoces este método, puedes leer este post que te enlazo aquí, en el cual te explico en qué consiste y cómo utilizarlo, o también puedes hacer clic en este desplegable y ver el vídeo que enlacé. Después te encontrarás, como en el resto de plantillas, este desplegable en el cual te explico cómo utilizarla, que puedes consultar en cualquier momento. Bien, veamos ahora cómo usarla. En la imagen puedes ver que pone el día 19 de mayo de 2023 porque es el día en el que esta nota fue creado, pero cuando crees una nota nueva, automáticamente te va a poner la fecha de hoy, la fecha del día en el que estés creando esa nota. Así que no será necesario que la selecciones tú manualmente. Ahora escribes el nombre de la asignatura, por ejemplo, Ciencias Naturales, y escribes el tema, por ejemplo, la fotosíntesis.
Ahora, como puedes ver, la toma de notas está dividida en 3 apartados. El primer apartado que vas a utilizar en clase es este, apuntes. Si acaso no puedes utilizar aparatos tecnológicos en clase, lo que te recomiendo es que simplemente tu cuaderno lo dividas en estos 3 apartados o que compres un cuaderno ya organizado para utilizar tomando notas Cornell, como por ejemplo los que tengo aquí en Amazon, de los cuales te dejo el enlace abajo en el comentario destacado y en la descripción. Bien, veamos. Entonces, en el apartado apuntes, mientras en la clase tú vas tomando esos apuntes tal y como los harías en una clase normal. Después, ya una vez terminada la clase o en tu casa, vienes al apartado preguntas clave y conceptos clave, en el cual vas a anotar esas palabras, esos conceptos más importantes de la clase y también vas a anotar preguntas clave, esas preguntas que te ayudan a reflexionar y que te ayudan a comprender mejor el tema. Y por último, después de eso, vienes al apartado resumen y lo que tienes que hacer aquí es escribir un resumen muy concreto y muy conciso sobre estos apuntes. Es adecuado que el resumen responda a las preguntas clave. El primero es ayudarte a comprender y a aprender esos apuntes que acabas de tomar. Es ayudarte a comprender y a entender el tema, porque solo si lo comprendes y lo entiendes bien puedes hacer un resumen concreto y conciso con tus propias palabras. Y el segundo objetivo es ahorrar tiempo al momento de repasar estos apuntes, porque en lugar de ponerte a leer completamente todos los apuntes, simplemente puedes leer ese breve resumen que ya lo condensa todo, o también puedes repasar las preguntas clave. Entonces, una vez cubierta la plantilla, quieres utilizar una nueva, solo tienes que hacer clic en el botón Tomar apuntes y automáticamente se creará una nueva plantilla de notas Cornell. Y eso es todo. Veamos ahora la plantilla de lista de tareas. Igual que en todas las demás, lo primero que nos vamos a encontrar es el desplegable con las instrucciones sobre cómo utilizar la plantilla. Muy bien, ahora vamos a ver cómo crear tareas. Como podemos ver, tenemos 3 tipos de vista para las tareas. La primera, la que tenemos seleccionada, es la vista de tablero Kanban. Aquí podemos ver que las tareas están organizadas por asignatura, de modo que si clicamos en un desplegable se ven las tareas que tenemos para cada asignatura, y en cuanto a las columnas, el tablero está organizado en tareas pendientes, en progreso o hecho. Entonces, como podemos ver aquí, ya tenemos una tarea programada, que es la tarea 1. Ahora mismo, por lo que vemos, está en estado pendiente, así que en el momento en que la empecemos o la vayamos a empezar, simplemente arrastramos la tarea a en progreso. Y una vez la completemos, la arrastramos a hecho. De este modo siempre vamos a ver a simple vista qué tenemos hecho y qué tenemos por hacer. Si queremos crear una nueva tarea, tenemos que hacer clic en el botón Nuevo y ya nos aparece una nueva tarjeta para crear una tarea. Esta, por ejemplo, va a ser la tarea 2. Después tenemos que añadir el día en el que vamos a hacer esa tarea. Y después vamos a añadir la fecha de entrega, el plazo límite para tenerla hecha. Si queremos añadir ahora una tarea en matemáticas, hacemos clic aquí, en matemáticas, vemos que estamos en proceso con la tarea 2 y ahora podemos crear una nueva, tarea 3. Igualmente le añadimos el día en el que la vamos a realizar y añadimos la fecha de entrega. Y así lo haremos con cada una de las asignaturas. Si queremos añadir más asignaturas de las que aquí ya tenemos, simplemente tenemos que hacer clic en añadir grupo. Y ya se nos mostrará la lista de asignaturas que creamos en la primera plantilla, la de asignaturas y notas. Así que elegimos la asignatura que queremos añadir, por ejemplo, historia. Y aquí la tenemos. Esta es la vista Kanban. También podemos visualizar las tareas en forma de tabla. Igualmente, para crear una tarea hacemos clic en Nuevo, escribimos el nombre, por ejemplo la tarea 7. La única diferencia es que allí ya las estábamos creando directamente en una asignatura. Aquí tenemos que añadirle ahora a qué asignatura pertenece, así que simplemente hacemos clic aquí y elegimos una entre la lista. Igualmente ponemos la fecha de realización y la fecha de entrega y elegimos el estado en el que se encuentra, pendiente, en progreso o hecho. Y por último tenemos la vista de lista, en la cual el proceso es el mismo. Para crear una tarea nueva hacemos clic aquí, tarea 8 por ejemplo, añadimos la fecha de inicio y añadimos la fecha de entrega. Y por último vamos a poner en qué estado se encuentra, hecho. Estos son los 3 tipos de vista, tú puedes utilizar aquel con el que te encuentres más cómodo. Además, en esta plantilla también hemos añadido un calendario en el cual tenemos 2 vistas, la vista hacer hoy y la vista de entregas. En la vista de hacer hoy se te van a mostrar las tareas que tienes para el día de hoy. Por lo que veo aquí no tenemos ninguna, pero voy a poner una para el día de hoy para que se pueda ver. Por ejemplo, esta la tarea 3. Vamos a poner que la empezamos el día 5. Ahora, como podemos comprobar, aquí tenemos día 5, tarea 3. Esto es lo que tenemos que hacer hoy. Después, en la vista de entrega se nos va a mostrar la fecha límite, la fecha en la que tenemos que entregar cada tarea. Pues vemos que el día 15 tenemos que entregar la tarea 3, el día 16 tenemos que entregar la 7 y la 2 y el día 23 tenemos que entregar la tarea 8.
Al final, el objetivo de esta plantilla es que siempre puedas gestionar y visualizar cómodamente las tareas que tienes que hacer, las que te quedan por hacer y cuándo las tienes que entregar. Esta es la plantilla de repetición espaciada. Si no sabes qué es la repetición espaciada, puedes leer este post en el que lo explico o puedes ver este vídeo en YouTube. Y como siempre, aquí están las instrucciones en las que te explico cómo utilizar la plantilla. Dicho brevemente, la repetición espaciada es una forma de organizar los repasos que vas a hacer de cada tema al estudiar, de modo que cada vez vas a dejar que pase más tiempo entre un repaso y los siguientes. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo que dejar que pase entre un repaso y el próximo repaso? Pues justo eso es lo que te va a decir esta plantilla. Veamos cómo hacerlo. Tenemos que venir aquí, a este apartado, lista de temas por estudiar. En este apartado vamos a ir añadiendo los temas que tenemos que estudiar. En este caso vemos que ya tenemos uno, el tema 1, de la asignatura TIC. Y vemos que lo hemos estudiado el día 15 de mayo. Y además vemos que ya hemos marcado la casilla del primer repaso. Por tanto, después de haberlo estudiado por primera vez, ya hemos hecho un primer repaso del estudio. Y lo que vemos aquí es que ya nos pone la fecha del siguiente repaso, el 22 de mayo de 2024. Perfecto. Una vez tú marcas que has estudiado la asignatura, automáticamente te lo va a mostrar aquí. Veámoslo con una nueva. Por ejemplo, ponemos que tenemos que estudiar el tema 7 de la asignatura. Vamos a poner que tenemos que estudiar el tema 7 de historia. Y vamos a poner que ya lo hemos hecho, lo hemos estudiado ayer mismo. Como lo hemos estudiado ayer, nos encontramos que aquí automáticamente me pone la fecha del siguiente repaso. El siguiente repaso va a ser hoy mismo, de un día para otro. Entonces nos encontramos con que el primer repaso, lo más adecuado es hacerlo al día siguiente del primer estudio de la asignatura. En el apartado Hoy te toca estudiar nos muestra aquellos temas que tenemos que estudiar en el día de hoy. Entonces, lo que podemos ver es que hoy tenemos que hacer el primer repaso del tema 7 de historia. Entonces, ahora estudiamos esto y después de haberlo estudiado, marcamos la casilla de primer repaso. Ahora que está el primer repaso hecho, automáticamente ya nos dice aquí cuándo tenemos que hacer el siguiente, que va a ser el día 11 de julio. Y así sucesivamente, cuando llegue el 11 de julio y hagamos el segundo repaso, simplemente marcamos la casilla. Y ya nos muestra que el siguiente repaso lo tenemos que hacer el día 24. Llegará el día 24, haremos el tercer repaso y marcaremos la casilla del tercer repaso como he hecho. Y ya nos dice que el siguiente lo tenemos que hacer el día 8 de agosto. Y así sucesivamente. Y como veis, entre repaso y repaso cada vez pasa más tiempo. El siguiente ya sería el día 23 y el quinto ya nos lo da como el último y por eso mismo ya no nos muestra nuevas fechas. Vale, pero ¿cómo puedo saber que ya no necesito más repasos? Pues bien, para eso he puesto esta columna, que se llama confianza, con un marcador del 1 al 5. Esta casilla es para que marques cuánto confías en lo que tú ya sabes, en lo que tú has aprendido, del 1 al 5, donde el 1 es que no confías nada de nada, es decir, no lo sabes nada bien, y por tanto es evidente que necesitas más repeticiones. Y el 5 es lo opuesto, que ya lo sabes a la perfección y que por tanto ya no necesitas estudiar más. Después de cada estudio, de cada repetición, marcas la casilla de la repetición correspondiente, que está hecha, y vienes aquí a esta columna y eliges el nivel de confianza que tienes. Por ejemplo, aquí después de la segunda repetición vamos a poner que tengo un nivel de confianza 3, es decir, hay cosas que ya sé bastante bien, pero todavía no las domino. Necesito más repeticiones. Luego, por último, añadí una casilla de notas en la que puedes anotar cualquier cosa que tú consideres útil. Y abajo he añadido una vista de calendario en el que se nos muestra cuándo tenemos que hacer las próximas repeticiones. Perfecto, pues esto es todo. Esta plantilla es un horario convencional, en la que puedes añadir tu horario escolar. Simplemente tienes que añadir la clase que vas a recibir de cada asignatura en el día y en la hora en la que se van a impartir. Cada hueco es una clase, así que simplemente tienes que hacer clic en el hueco que corresponde al día y la hora en la que la clase se va a impartir. Por ejemplo, el martes a primera hora, de 7 a 8 de la mañana. Hacemos clic y se despliega la lista de asignaturas. Entonces elegimos la clase que vamos a tener, por ejemplo, historia. Y así sucesivamente hasta completar tu horario. Por defecto, cada hueco tiene una duración de 1 hora, pero si en realidad tus clases tienen una duración distinta, simplemente tienes que hacer clic en el hueco y cambiarla. Por ejemplo, en vez de 9 a 10, esta va a ser de hora y media, de 9 a 10 y media. En esta plantilla puedes utilizar tarjetas de memoria o flashcards. Si no sabes lo que son, te recomiendo que leas este post en el que explico qué son y cómo utilizarlas. O si lo prefieres, también puedes hacer clic en este desplegable y ver este vídeo. Las flashcards son tarjetas en las cuales por un lado te encontrarás una pregunta o un concepto y por el otro lado la respuesta a esa pregunta o definición del concepto.
Entonces, al utilizar tarjetas de memoria para estudiar, primero lees la pregunta o concepto, das una respuesta y después la volteas para ver la respuesta correcta y corroborar si lo has respondido bien. Bien, vamos con la plantilla. Como en todas las demás, en este desplegable tienes las instrucciones para saber cómo utilizarlas. Hemos organizado las tarjetas de memoria en 3 bloques. El primer bloque, en el que apilas aquellas tarjetas de memoria que todavía no has empezado a estudiar. En el segundo bloque colocamos aquellas tarjetas de memoria que ya hemos estudiado, pero que no hemos respondido bien, que hemos fallado. Y después, en el tercer bloque, colocaremos aquellas tarjetas que sí ya hemos estudiado, que ya hemos repasado y que somos capaces de responder correctamente. Aquí tenemos, como puedes ver, 2 tarjetas vacías. Si quieres crear una nueva tarjeta, simplemente tienes que hacer clic aquí en el botón Nuevo. Y automáticamente se crea. Vamos a ponerle un título y este título va a ser la pregunta que queremos hacer. Por ejemplo, ¿qué pasó en Cádiz en 1812? Ahora vamos a hacer clic en este botón de aquí, abrir la vista lateral, y vamos a rellenar los detalles. Vamos a escribir la respuesta correcta. Se promulgó la Constitución Española, conocida como la PEPA. Esta va a ser la respuesta correcta. Ahora vamos a añadir unas etiquetas que, como veremos después, van a resultar muy útiles. La primera etiqueta que tenemos para cubrir es la del curso. Muy bien, ¿en qué curso estamos ahora? Pues estamos en segundo. Perfecto. Vamos a elegir ahora la asignatura. ¿A qué asignatura pertenece esta tarjeta? Pues pertenece a la asignatura Historia. Y vamos a elegir el tema en el cual estamos estudiando esto, que en este caso será el tema 1, siglo XIX. Y cuando estudiemos esta flashcard, aquí clicaremos para poner la fecha del día que la estudiamos y cuando vayamos a hacer un repaso para actualizarla y poner la fecha del último repaso. Como puedes ver, ahora aquí en el bloque de sin empezar ya tenemos la tarjeta creada. Entonces, si ahora vamos a estudiarla, lo que tenemos que hacer primero es leer la pregunta, que pasó en Cádiz en 1812, y antes de nada dar una respuesta. Entonces, en un papel o en otro documento, y después de haber dado tu respuesta, haz clic en el botón Mostrar, y automáticamente se mostrará la respuesta correcta. Se promulgó la Constitución Española, conocida como la PEPA. Y ahora tú tienes que comprobar en tu cuaderno o en tu documento si has respondido correctamente. Si la has respondido mal, pues simplemente la arrastras a la plantilla Repasar. Antes de nada vamos a poner la fecha del día que la estudiamos, que fue el día de hoy, el día 5, perfecto. Entonces ahora ya sabemos que esta la tenemos que estudiar de nuevo. Si ahora volvemos otro día, la repasamos y resulta que ahora la hacemos bien, simplemente la pasamos al bloque de las tarjetas aprendidas. Y hacemos clic aquí para cambiar la fecha, pues el día 6, fantástico. Ahora bien, ¿significa que una vez pasamos una tarjeta al bloque de las aprendidas no la vamos a volver a revisar? Pues no, significa que vamos a dar preferencia a las que están en el bloque repasar. Pero no te va a venir nada mal de vez en cuando, o cuando se acerque la fecha del examen, volver a repasar aquellas tarjetas que ya tenías aprendidas. Y una característica muy cómoda que tiene esta plantilla es que puedes organizar tus tarjetas por tema, por asignatura y por curso, de ahí las etiquetas que pusimos antes. Podemos hacer clic y elegir que se muestren solamente aquellas tarjetas del segundo curso. Perfecto, y ahora nos muestra solo aquellas tarjetas que tenemos del segundo curso. Si queremos quitar esta opción, simplemente la desmarcamos y se vuelven a mostrar todas. Podemos elegirlo por asignatura, pues queremos ver solamente las tarjetas de la asignatura Historia, a la cual pertenece la tarjeta que hemos creado hace un momento. Y como vemos, solo se nos muestran aquellas tarjetas que vamos a estudiar en la asignatura de Historia. Y si resulta que queremos hilar todavía más fino y no mostrar las tarjetas de toda la asignatura, sino solamente de aquel tema que estamos estudiando ahora, pues entonces elegimos organizarlas por tema. En este caso tenemos tema 1 y tema 2, pues vamos a poner las del tema 1. Y aquí la tenemos. Esta plantilla es un glosario de asignaturas, en la que puedes añadir los términos y conceptos de cada asignatura que quieres estudiar y aprender. Lo primero que te vas a encontrar es este desplegable con las instrucciones sobre cómo utilizar la plantilla. Y lo siguiente va a ser la tabla en la que añadiremos los términos. Como puedes ver, la tenemos organizada por asignaturas. Si queremos añadir alguna nueva asignatura, simplemente tenemos que hacer clic en Añadir grupo y automáticamente se nos despliega esta ventana en la que podemos seleccionar las asignaturas que queremos añadir, por ejemplo, Historia. Entonces veamos cómo añadir esos términos o conceptos a la plantilla para estudiarlos. Si hacemos clic en el desplegable de una asignatura, automáticamente se nos muestra esta tabla, en la cual, en la primera columna, vamos a escribir la palabra o término que queremos aprender. Por ejemplo, dentro de la asignatura Literatura vamos a escribir el realismo mágico. Realismo mágico. En la siguiente casilla vamos a escribir su definición. Corriente literaria del siglo XX.
que intercala elementos reales e irreales, haciendo que estos últimos resulten cotidianos. La siguiente columna está pensada para enlazar archivos que nos ayuden a recordar o a entender el concepto que queremos estudiar. Simplemente hacemos clic y nos aparecerá esta ventana en la que nos da a elegir si subir un archivo desde nuestro ordenador o si enlazarlo desde otra página web. Entonces podríamos, por ejemplo, subir fotos. Para nuestro ejemplo podría ser la carátula de un libro que pertenezca a este movimiento. Si estás estudiando un cuadro puede ser la foto de ese cuadro, o podemos añadir un enlace a un vídeo de YouTube o en Vimeo en el que se explica esto que queremos aprender, o incluso podemos subir una foto de nuestros apuntes. Lo que te convenga, y también la puedes dejar en blanco si consideras que no es necesario ningún apoyo visual. La siguiente casilla aprendido es para calificar cuán bien aprendido tienes el tema, donde marcarlo con un 1 significaría no saberlo en absoluto y marcarlo con un 5 sería saberlo a la perfección. Entonces, conforme lo vayas estudiando y cuanto mejor lo lleves, le irás colocando cada vez una cifra más alta. Esta plantilla es para que anotes y estudies el vocabulario que quieres aprender en los diferentes idiomas que estés estudiando. Lo primero que te vas a encontrar es el desplegable con las instrucciones sobre cómo utilizar la plantilla, y después la tabla con el vocabulario organizado por asignaturas. Veamos cómo añadir una nueva palabra para estudiar. Hacemos clic en el desplegable del idioma en el que queremos añadir la palabra, por ejemplo el inglés. En la primera columna vamos a escribir la palabra que queremos añadir, por ejemplo, tree. En la casilla significado tienes que escribir o bien la definición de esta palabra o bien la palabra traducida al español. En este ejemplo, árbol. En la siguiente casilla puedes adjuntar un archivo que te ayude a recordar o a memorizar mejor esta palabra. Por ejemplo, en este caso puedes subir una foto de un árbol. Puedes hacerlo subiendo el archivo directamente desde tu ordenador o hacerlo insertando un enlace, por ejemplo, de YouTube o de cualquier otro lugar. Esta casilla no es imprescindible cubrirla. Si acaso consideras que no necesitas un apoyo visual, puedes dejarla en blanco. Y por último, en la casilla aprendido vas a calificar qué tan bien estudiada tienes esta palabra, qué tan bien la recuerdas, en donde el 1 es que no la sabes en absoluto y nunca te acuerdas de ella, y el 5 es que la recuerdas a la perfección. Si quieres añadir un idioma más a esta plantilla, tienes que hacer clic en Añadir grupo y automáticamente se te desplegará la lista de asignaturas que has creado en la primera plantilla. Entonces busca aquella asignatura que coincide con el idioma que quieres añadir, por ejemplo el italiano, y ya está. Si quieres eliminar algún idioma, solo tienes que hacer clic en los 3 puntitos y en eliminar páginas, delete y listo. Esta es una plantilla para gestionar el tiempo que dedicas a estudiar. Está basada en la técnica FlowTime. Si no conoces esta técnica, puedes leer este post o puedes ver este vídeo en el que te la explico. Y además en este desplegable tienes las instrucciones sobre cómo utilizar la plantilla. Explicado brevemente, la técnica FlowTime es una técnica para gestionar el tiempo más flexible que otras. Si bien las técnicas tradicionales para gestionar el tiempo son bastante rígidas, esta técnica de gestión del tiempo nace para solucionar el problema de la rigidez de otras técnicas clásicas. Te doy un ejemplo. Si con otro método de gestión del tiempo estipulas que cada media hora de estudio vas a introducir un descanso de 10 minutos, resulta que a veces esa gestión te irá bien, pero otras veces no tanto, porque cuando suena el temporizador para indicar el fin de ese intervalo, tal vez estés muy concentrado todavía y simplemente parar ahora implica romper con tu concentración. En cambio, el método FlowTime trata de ser más flexible y adherirse a tu capacidad de concentración y de foco. De modo que, en lugar de estipular un periodo concreto para detenerte a descansar, simplemente vas a estudiar hasta que notes que tu concentración decae. Entonces te detienes, descansas la cantidad de tiempo que necesites y después te vuelves a poner a estudiar. Veamos cómo hacerlo con esta plantilla. Lo primero que vas a hacer es registrar el intervalo de estudio. Entonces vienes a esta tabla y lo añades. Aquí tenemos intervalo 1. Perfecto. En la siguiente casilla seleccionas la tarea en la que vas a trabajar. Simplemente tienes que hacer clic y seleccionar una tarea en la lista que se muestra. En este caso la tarea 2. No tienes que crearlas aquí porque estas tareas ya las has creado en la primera plantilla. Después, en la siguiente casilla, tienes que añadir la hora en la que vas a empezar a estudiar. Entonces haces clic, vienes a esta casilla de aquí, marcas incluir hora y la escribes, por ejemplo, las 3 de la tarde. Entonces, una vez hecho esto, vienes arriba y en este cronómetro haces clic en play. Entonces estudiarás hasta que notes que tu atención decae y una vez llegue ese momento haces clic en stop. Vuelves a la tabla y en la casilla de hora de fin escribes la hora a la que paraste. Vuelves a marcar la casilla incluir hora. Y si habías empezado a las 3, pongamos que hiciste un descanso a las 4. En esta casilla, duración, se calcula automáticamente la cantidad de tiempo que estuviste estudiando.
Y en esta otra casilla, interrupciones, es para que añadas el motivo por el cual te detienes, porque es posible que no hayas parado de estudiar porque estuvieses cansado o ya no tuvieras una concentración adecuada, sino que se podría dar el caso de que necesitabas ir al baño o que alguien te interrumpió. Entonces aquí escribes el motivo. Tuve que ir al baño. O si realmente no hubo ninguna interrupción y paraste porque necesitabas descansar, entonces dejas la casilla en blanco. Ahora que terminamos este intervalo de estudio, vamos a empezar un descanso. Hacemos clic aquí y añadimos descanso. Como no vamos a hacer ninguna tarea, simplemente vamos a descansar, dejamos esto en blanco. En esta casilla añadimos la hora a la que empezamos el descanso, que va a ser la misma a la que terminamos antes, a las 4. Pongamos que estuvimos 15 minutos descansando, venimos aquí y en la siguiente casilla escribimos la hora a la que terminamos el descanso. Ya se nos calcula 15 minutos de descanso. Y una vez terminamos este descanso, comenzaremos con el siguiente intervalo de estudio. Intervalo 2. Imaginemos que todavía no habíamos terminado esta tarea, así que en el selector volvemos a escoger la misma. Escribimos la hora a la que empezamos, las 4:15. Volvemos al temporizador, le damos a play y dejamos que siga corriendo. Y cuando terminemos el intervalo, al igual que antes, hacemos clic en el temporizador y abajo marcaremos la hora a la que terminamos. Empezamos a las 4:15, pongamos que hicimos otra hora de estudio y paramos a las 5:15. Así sucesivamente, y aquí se calculará de nuevo la cantidad de tiempo. Pongamos que tras esto ya hemos terminado el estudio del día y no vamos a estudiar más. Lo que vamos a hacer es simplemente en tiempo de estudio total escribir la cantidad de tiempo que estudiamos, que han sido 2 horas, y en descanso total vamos a añadir la cantidad de tiempo total que dedicamos a estudiar, 15 minutos. Y así tendremos una visión muy clara de cuán bien hemos aprovechado el tiempo al estudiar. Y por último, ponemos el cronómetro a 0. Esta es una de las formas de hacerlo, pero tenemos otra forma de utilizar esta técnica, en la cual podemos estudiar con límites de tiempo. Esto significa que vamos a estipular una cantidad de tiempo máximo para estudiar en el día de hoy y una cantidad de tiempo de descanso máximo. Entonces, venimos a esta tabla, límites de tiempo, y en la cantidad de tiempo de estudio vamos a escribir la cantidad de tiempo que vamos a estudiar hoy. Entonces vemos que queremos dedicar 3 horas de estudio efectivo, descontando el descanso. Aquí lo vamos a añadir en minutos, 3 horas son 180 minutos. Lo vamos a añadir en minutos para que el cálculo sea más cómodo. Y ya vemos que como todavía no hemos consumido nada, en la casilla de tiempo restante nos ponen los 180 minutos. Y en la cantidad de tiempo de descanso vamos a poner que como mucho vamos a descansar 40 minutos. Esto significa que una vez agotemos el tiempo de descanso, esos 40 minutos, no importa que sea todo junto o que sea dividido en descansos más pequeños. Una vez lo consumamos, ya no podemos volver a descansar hasta que terminemos la jornada de estudio, porque ya habremos consumido todo el tiempo que nos hemos estipulado para descansar. Y a partir de aquí, el proceso es el mismo. Venimos abajo, añadimos el intervalo de estudio, la tarea que vamos a estudiar y la hora a la que empezamos. Y hacemos clic en el cronómetro. Cuando terminemos el intervalo de estudio, detenemos el cronómetro, añadimos a la hora que paramos y entonces ahora tomamos la cantidad de tiempo que estuvimos estudiando, que es 1 hora, y la ponemos aquí. Por tanto, hemos consumido ya 60 minutos. Y como podemos ver, nos quedan todavía 120 minutos más por estudiar. Comenzamos el descanso, descansamos y resulta que hemos parado 15 minutos. Entonces venimos aquí y añadimos los 15 minutos en tiempo de descanso y vemos que todavía nos quedan otros 25. Comenzamos el siguiente intervalo, lo escribimos, añadimos la tarea, marcamos la hora a la que empezamos y hacemos clic en play de nuevo. Así hasta que terminemos este intervalo. Terminamos el intervalo, hacemos clic en stop, marcamos la hora a la que terminamos y el tiempo que hemos estado estudiando lo añadimos aquí. Ha sido otra hora, por tanto llevamos 120 minutos estudiados y nos quedan 60 minutos más. Hacemos un nuevo descanso. Y entonces añadiríamos aquí de nuevo el siguiente descanso, que sería, por ejemplo, de 10 minutos, de modo que a estos 15 minutos que ya hemos descansado, le añadimos los 10 minutos del nuevo descanso. Por tanto, llevamos 25 minutos descansados y nos quedan otros 15 más. Entonces haríamos esto sucesivamente hasta que completemos todo el descanso, hasta que completemos todo el tiempo de descanso y todo el tiempo de estudio. Esta otra plantilla de gestión del tiempo sigue la técnica Pomodoro. Si no la conoces, puedes leer este post en el que la explico o puedes ver este otro vídeo en el que también la explico. O si prefieres conocer esta técnica explicada directamente por su creador, puedes leer su libro, el cual te dejo aquí enlazado. Y en este desplegable puedes consultar las instrucciones sobre cómo utilizar la plantilla.
En la configuración clásica de esta técnica se dedican intervalos de 25 minutos para estudiar y tras cada uno se da comienzo a un descanso de 5 minutos, pero después del cuarto pomodoro o intervalo de estudio le sigue un descanso más largo de 15 minutos. Entonces, lo único que tienes que hacer cuando vayas a empezar a estudiar, aquí en esta pestaña Pomodoro, es hacer clic en Start y automáticamente el tiempo empezará a correr y cuando llegue a cero, el temporizador sonará para indicarte que tienes que parar y dar comienzo al descanso. Así automáticamente comenzará a correr el tiempo del descanso corto. Y después del cuarto pomodoro sonará el temporizador y empezará automáticamente el descanso de 15 minutos. Esta es la configuración clásica, pero si acaso no es la más adecuada para ti, porque resulta que 25 minutos se te hace muy poco tiempo y en lugar de ayudarte a mantenerte concentrado y aprovechar bien el tiempo, resulta que corta de raíz tu concentración y entonces prefieres utilizar intervalos de estudio más largos. Lo único que tienes que hacer es clic en este botón de Settings y elegir la cantidad de tiempo que quieres que dure cada intervalo. Por ejemplo, 50 minutos. Y pongamos que también queremos que el descanso corto sea más largo, por ejemplo, de 10 minutos. Y sin embargo, el descanso largo vamos a dejar que dure lo mismo. Vamos a mantener esta casilla marcada porque así nos aseguramos que conforme termine el temporizador del pomodoro, automáticamente comenzará a correr el temporizador del descanso. E igualmente, dejamos esta casilla marcada para asegurarnos que una vez termine el temporizador del descanso, comience el temporizador del pomodoro. Y en esta otra pestaña y en esta otra opción vamos a elegir cada cuántos pomodoros queremos que se realice el descanso largo. Por defecto viene con 4. Descendemos, hacemos clic en OK y como podemos comprobar, ahora el pomodoro ya dura 50 minutos y el descanso corto 10. Después, aparte de esto, he añadido una tabla con un registro de pomodoros para que puedas ver a simple vista cuán productivo has sido y cuán bien has aprovechado tu jornada de estudio. Entonces, en esta casilla tienes que escribir el pomodoro que vas a hacer, si es el primero, el segundo o el tercero, pues por ejemplo aquí el pomodoro 1. En la siguiente casilla seleccionamos la tarea que vamos a hacer en ese pomodoro, por ejemplo la tarea 3. Y en la siguiente casilla vamos a escribir la cantidad de tiempo que dedicamos. Pusimos 25 minutos porque hemos dedicado el primer pomodoro completo a esta tarea. Resulta que no la hemos terminado, así que como podemos ver, el segundo pomodoro también lo ocupamos con la tarea 3, pero esta vez sí que la concluimos antes de terminar el pomodoro y por tanto aquí añadimos que solo estuvimos 17 minutos. Esta métrica del tiempo no es imprescindible, pero te va a ser útil para saber más o menos cuánto necesitas para realizar cada tipo de tarea, de modo que te va a ayudar a organizarte, porque otros días cuando vayas a hacer tareas semejantes del mismo tipo, más o menos podrás saber cuánto tiempo te van a llevar, y eso te permitirá organizarte mejor. En esta plantilla tenemos dos horarios, uno siguiendo la técnica de time blocking y otro siguiendo la técnica de time boxing. Si no sabes lo que son, ambas te las explico. El time blocking en este post o en este vídeo y el time boxing en este post o en este otro vídeo. Además, en ambos casos, incluyo las instrucciones para que sepas cómo utilizar la plantilla. Pero igualmente te lo voy a explicar ahora mismo. El horario de time blocking va a ser nuestra base. Lo vamos a utilizar como esqueleto para nuestros horarios. Entonces, lo que vamos a hacer es separar nuestros días en bloques de tiempo temáticos, en los cuales vamos a agrupar todas las tareas de la misma índole. Por ejemplo, vemos que los lunes tenemos un primer bloque dedicado para ir a clase, que va desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego por la tarde, desde las 4 hasta las 6:30, tenemos otro bloque dedicado a estudiar. Y ya a partir de las 7 menos cuarto hasta las 8, tenemos un tercer bloque dedicado para hacer recados. Y así todos los días. Por ejemplo, los miércoles, en vez de estudiar al principio de la tarde, como los otros días anteriores, estudiamos más tarde, de 7 a 9:30, porque antes a las 4 tenemos clases de buceo. Cuando tú crees tu horario de time blocking, no sabes qué ejercicios, qué tareas o qué temas vas a tener que estudiar dentro de un mes o dentro de un mes y medio, pero sabes que seguramente lo vas a hacer o los lunes por la tarde entre las 4 y las 6:30, o los martes a la misma hora, o los miércoles de 7 a 9:30, o los jueves de 4 a 6:30, o los viernes a la misma hora. Porque en tu horario base ya tienes ese bloque de tiempo reservado y dedicado exclusivamente para estudiar. Y tampoco sabes qué recados vas a tener que hacer dentro de un mes o dos, pero sabes que los vas a hacer un lunes por la tarde, después de las 7 menos cuarto, porque es el momento del día que tú apartas para hacer recados. Y si quieres limpiar la casa, sabes que lo vas a hacer el domingo por la mañana de 10 a 1:30, porque es el tiempo que dedicaste para ello en tu horario de time blocking. Esto solo es un ejemplo. Lo importante es que organices tu horario de modo que reserves un bloque de tiempo para esas cosas importantes que tienes que hacer y lo hagas de la forma más cómoda para ti. Cuando quieras modificar uno de los bloques de tiempo, simplemente tienes que hacer clic en este lápiz y ya puedes escribir otro nombre. Por ejemplo, ahora lo tenemos para estudiar, pero vamos a poner que ahora los lunes a las 4 de la tarde en realidad vas a ir al gimnasio.
y no lo vas a hacer de 4 a 6 y media, sino de 4 a 5 y media. Entonces haces clic aquí y cambias la hora. Si quieres añadir un nuevo bloque, simplemente tienes que hacer clic en el botón nuevo y automáticamente se añadirá un nuevo bloque. En el título pones el concepto que vas a hacer. Pues en lugar de estudiar, va a ser trabajar en mis proyectos personales. Trabajar en mis proyectos personales. Y lo vas a hacer, por ejemplo, de 7 a 10. Si resulta que quieres eliminar un bloque, solo tienes que hacer clic en los 3 puntitos y en el botón eliminar. Una vez has creado tu horario de time blocking y ya sabes exactamente a qué vas a dedicar cada bloque de tu día, lo que tienes que hacer es concretarlo más, decidir qué es lo que vas a hacer exactamente dentro de ese bloque. Y para eso vamos a utilizar el horario de timeboxing que tenemos aquí abajo. El horario de timeboxing lo he dividido por defecto en casillas de media hora, pero eso lo puedes modificar. Puedes poner, por ejemplo, para que sean de 50 minutos o de 1 hora. Bien, entonces, veamos cómo hacerlo. Es muy sencillo. Vemos, por ejemplo, que el martes de 4 a 6 y media lo vamos a dedicar a estudiar. Aquí lo que tenemos que hacer es decidir qué tareas son las que vamos a estar haciendo en ese horario. Entonces vemos que de 4 a 4 y media ya tenemos programada la tarea 1. No creo que la acabe en media hora, así que también la voy a añadir en la hora siguiente, tarea 1. Hago clic en la casilla y clic en más. Recuerda que las tareas ya las habíamos creado en otra plantilla. Aquí simplemente tenemos que clicar y seleccionar de entre esas tareas que tenemos por hacer. Y después, a partir de las 5, vamos a hacer otra tarea distinta, que va a ser la tarea 2. Hacemos clic y aquí la tenemos. Y así hacemos con cada bloque. Evidentemente, si vas a ir a la ferretería o al supermercado, no es necesario que estés añadiéndolo en este horario, con que tengas tu lista de la compra. Aparte, es suficiente. Pero sí que te recomiendo que, en cuanto a tu estudio, añadas las tareas en el bloque que corresponde, para que sepas cada día qué es lo que tienes que hacer. Y esto es todo. Cada plantilla cuesta 3 euros, lo cual hace un precio total de 42 euros, pero ahora las puedes conseguir todas juntas y ahorrar un 65%, y así obtener el kit con todas las plantillas de Notion para estudiantes por solo 15 euros. Abajo en el comentario fijado y en la descripción te dejo el enlace para conseguir todas las plantillas de Notion.